de vuelta en edición nocturna y estamos hablando sobre la importancia de la minería en la República Dominicana, especialmente en estos tiempos de crisis sanitaria, que prácticamente tienen en jaque a la economía nacional y a todo el mundo en sentido general. Y para ellos, como le había informado en nuestro segmento inicial de presentación del tema y de nuestros distinguidos invitados, contamos con la muy grata presencia de la doctora Juana Barceló, que es presidenta de la firma minera Barrick Gold, la licenciada Elizabeth Mena, que es presidenta de ADOEXPO, la Asociación Dominicana de Exportadores, y además vicepresidenta de Cormidón, el ingeniero geólogo Ciris de León y el ingeniero geólogo Santiago Muñoz, quien es director del Servicio Nacional Geológico, que es adscrito al Ministerio de Minas y Energía. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿qué papel debe jugar la minería en esta situación de crisis que vive el país? Especialmente ahora que el turismo, que parecía que era el que iba en competencia como factor principal de ingresos en la economía dominicana, está padeciendo los rigores de la crisis sanitaria. Doctora Barceló, las damas adelante. Bueno, la minería definitivamente juega un papel muy importante. Y primero que todo, don Miguel, muchísimas gracias por la invitación. En este caso, para mí es un placer estar con usted nuevamente en su programa. Y cuando hablamos de minería, pues, sobre todo en el caso nuestro de la República Dominicana, ahora mismo está jugando un papel muy importante. Tanto diríamos que desde el punto de vista económico, las exportaciones, si vemos lo que está representando las exportaciones de oro ahora mismo, cuando otros sectores están muy afectados, pues el oro ahora mismo juega un papel muy importante, también genera divisas, una cosa que muchos sectores se han visto afectados por el empleo. En el caso de la minería, pues definitivamente eso no ha sido un tema. Nosotros, por ejemplo, no hemos suspendido empleados, no tenemos ningún tipo de empleado en fase. En términos de las divisas que estamos generando ahora mismo son pues muy significativas, yo diría, para el país, dado las circunstancias, y está jugando un papel. Pero también tenemos que tomar en cuenta que a veces vemos la minería y decimos, bueno, si tomamos el caso del oro, la plata o el cobre, pero vamos a decir que la minería es necesaria para todos los procesos productivos de la humanidad. Y si vemos, por ejemplo, en el caso del oro, que mucha gente cree y piensa que se utiliza para la fabricación, por ejemplo, de prendas, pero el oro sirve como un refugio. Ahora mismo, pues muchos países lo están utilizando para hacer frente a la crisis y como su reserva. Pero también el oro se utiliza para los microscopios, por ejemplo. También se utiliza en los chips que tenemos para por ejemplo, los televisores, los teléfonos, las computadoras, pues juega definitivamente que un papel muy importante, así como también en ciertos equipos médicos que son necesarios. Entonces, la realidad es que la minería juega un papel muy importante para la humanidad. Es evidente que no se concibe la vida moderna como la conocemos sin la minería, ¿no? Definitivamente. Todo se hace a través de la minería. Todos los procesos productivos. Si no tuviésemos minería, tuviésemos que volver a la época de las cavernas. Entonces, en todos los procesos productivos de la humanidad, la minería es necesaria. Y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. Sí, yo puedo aportar. Bueno, Santiago. Sí, para ir alternando. No, y es muy acertado lo que dice Juana, ya con su experiencia en el sector minero y ya con la dirección de una empresa de magnitud mundial como es Pueblo Viejo. Hay que ver que la parte económica de la minería para los pueblos sustenta una economía, vamos a decir, sólida, es decir, puede esos vaivenes, como estamos pasando ahora con el tema del COVID, es de suma importancia porque además permite mantener una producción estable y a la vez unas exportaciones de moneda dura. Entonces, es la importancia de la minería. Y vamos más lejos de soporte. Hoy día, los carros eléctricos, el futuro de toda esa dependencia, igual de los drones, de toda esta última tecnología de punta,
pues todo tiene que ver hasta con los minerales estratégicos, o especialmente como lo de tierras raras u otros que se utilizan principalmente ahora en esos generadores en las energías renovables. Es decir, que cada vez los países que podamos tener como un soporte para el desarrollo y aportes para el mundo, pues la minería es de una fortaleza tremenda. Y además que entra el mismo Osiris, que trabajamos en la Rosario Dominicana aquel entonces. Las minas se convierten en una escuela, en una universidad, entrena jóvenes. Hoy día, por ejemplo, en Bonao o en La Vega, usted encuentra talleres fabricando piezas, y no son más esa cantidad de personas que trabajaron en los años 70 en la Rosario e igualmente en Falcondo, y las minas se aprende de todo, además hasta para las personas ser responsables con el tema de la seguridad industrial, que eso lo llevan hasta la casa, vamos a decir, la seguridad misma de las personas. Licenciada Mena, yo quería hacerle una pregunta. Como presidenta de ADOEXPO, ¿qué papel o qué posición ocupa la exportación de minerales en la balanza de pago de la República Dominicana y en la industria en sentido general? Es decir, ¿qué porcentaje del dinero que entra a la República Dominicana por concepto de exportación de bienes y servicios corresponde a la minería? Bueno, la verdad que el sector minero es un sector sumamente importante para la economía de la República Dominicana y principalmente para las exportaciones. A la hora de hablar de exportaciones del país, cuando hacemos los análisis económicos de las mismas, tenemos que sacar de la ecuación lo que es zonas francas y minería, para poder nosotros hablar de lo que es la industria, las exportaciones nacionales. O sea, la minería es básicamente el rubro número 1 de exportación en la República Dominicana. Y como bien decía la señora Barceló hace un momento, en los momentos de pandemia fue la minería fue el sector motor de la economía. El sector minero no dejó de trabajar, en el sentido de que continuó con todas sus operaciones y fue el que inyectó las divisas al Estado en estos momentos en los cuales estábamos todos bastante rezagados, los otros sectores económicos. Es sumamente también importante destacar, si vamos al tema de la pandemia, de que no solamente hace aportes o se hicieron aportes económicos continuando con la economía, sino también los aportes sociales que se realizaron en esos momentos por la industria. Los pueblos alrededor, las ciudades alrededor de las empresas mineras obtuvieron mecanismos para subsistir, ya sean por pequeñas microempresas que se fueron creando en esos momentos, o por todo el tipo de ayudas con el Estado y con los gobiernos locales para continuar con la seguridad con cada uno de ellos. Bien, la crisis del turismo en el año pasado, por la información de que varios turistas habían muerto por cosas desconocidas, aparentemente que luego fue aclarado, creó un problema muy grave al turismo, lo cual demuestra que ese tipo de actividad económica es muy vulnerable a factores que escapan a su control. No ocurre lo mismo, licenciado de León, ingeniero de León, en relación con la minería, ¿no? Porque puede haber momentos malos, puede haber momentos buenos, pero evidentemente el bien en sí mismo tiene un valor que no tiene el turismo por sí mismo, ¿no? Depende de factores. Es un sector mucho más fuerte para la economía dominicana. No sé si estoy haciendo una justa apreciación del valor de uno y del valor del otro. Sí, mira, tu apreciación, Miguel, es justa, es equilibrada y es muy oportuna. Porque precisamente a partir de la crisis del coronavirus, que se agrava en marzo de este año, el sector turismo a nivel mundial, ya no solamente a nivel de la República Dominicana por esa campaña negativa que nos hizo la prensa internacional, mayormente en Estados Unidos, sino porque con el miedo al contagio la gente dejó de viajar. Tan pronto se supo, a través de la Organización Mundial de la Salud,
que puertos y aeropuertos eran las vías por donde el COVID estaba entrando a los diferentes países y que por ahí fue que llegó desde Wuhan hacia Europa y que desde ahí llegó a América y que de ahí siguió para África. Entonces comenzaron a cerrarse puertos y aeropuertos y se cancelaron los vuelos. Eso impactó al turismo y lo llevó casi a un nivel de cero. Sin embargo, no ocurrió así con la minería. Fíjate tú que la minería ha seguido su ritmo normal. Tanto así, Miguel, que en Australia, en Canadá, en Brasil y en Argentina, la actividad minera por resolución fue declarada actividad esencial mientras dure la pandemia, para que el Estado se comprometiera a darle al sector minero todas las facilidades que necesitare a los fines de garantizar la productividad y el soporte a la economía. Evidentemente eso no ha sido necesario aquí en la República Dominicana, ¿no es cierto? No ha sido necesaria la disposición, pero el sector ha seguido produciendo a ritmo normal. Y era la exposición que te hacía Juana desde el punto de vista de Barrick Gold y que te hacía Elizabeth desde el punto de vista de Cormidón y Santiago desde el concepto general. ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente un sector minero que en el momento en que las finanzas del Estado dominicano se caen, porque se cae el ITEVIS, se cae el impuesto sobre la renta empresarial y se cae el impuesto sobre la renta personal, la minería aprovecha que el precio del oro se dispara y sigue sus niveles de producción y es el sector que va aportando a la economía para suplir deficiencias fiscales de otros sectores tradicionales. Quiere decir que se ha demostrado que la minería no es sensible a estos cambios que se producen por el tema de salud, sino todo lo contrario, que puede continuar trabajando. Pero además, un aspecto fundamental entre el turismo y la minería, Miguel, y es que la minería te aporta 3 elementos metálicos que ustedes citaron al principio: oro, cobre y plata, que son 3 elementos que se producen en República Dominicana. A nivel del sector salud, oro, cobre y plata son vistos como elementos metálicos bactericidas y por eso hoy día en muchos hospitales en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, los soportes de las escaleras se están poniendo con cobre porque se ha probado que el material donde el COVID muere más rápido es sobre el cobre, porque apenas en 4 horas se muere, mientras en el acero puede durar 4 días. Yo tengo una pregunta específica para la doctora Barceló, si me permite el ingeniero José. Adelante. Es decir, ¿qué amenaza puede existir ahora en el corto plazo para la actividad minera en la República Dominicana, independientemente del fundamentalismo ambientalista que hay aquí en el país? Sí, mira, yo te diría, como yo lo veo, la principal amenaza que tenemos es precisamente el fundamentalismo. Eso, yo te diría que eso es lo esencial que estamos viviendo ahora mismo, porque en la medida que han pasado los tiempos, pues los mismos gobiernos, las autoridades, en los cambios que hemos tenido, se han dado cuenta y valoran la importancia que tiene la minería. Entonces yo no veo ahora mismo el tema de riesgo político factor, pero sin embargo sí veo mucho desconocimiento y mucha falta de educación de la gente y de entendimiento de para qué se utiliza la minería y los efectos de la minería. Hay muchos mitos, por ejemplo, de que la minería acaba con el agua, de que produce ciertas enfermedades, de que utiliza químicos. La minería de hoy no es la misma minería que se hacía en los años 1970. Realmente la minería ha cambiado. Cada vez hay más estándares, cada vez hay mayor seguridad. Entonces ese desconocimiento y que a veces aprovechan fundamentalistas y de cierta manera influyen en comunitarios, yo creo que ahora mismo viene siendo el mayor riesgo que tenemos y por eso nosotros los mineros tenemos que contribuir y yo diría que la sociedad, sobre todo en estos momentos que la minería es tan importante para la economía, contribuir con la educación de las personas y llenar ese vacío y ese desconocimiento para que la gente realmente tenga, vamos a decir, la impresión de primera mano y conozca realmente todos los beneficios de la minería, porque es mucho lo que la minería aporta y contribuye a los comunitarios. Ahora, a mí me da la impresión de que no se ha hecho mucho para desvirtuar esa leyenda negra que afecta a la actividad minera en la República Dominicana, ¿no? Lo que usted señala, que afecta el agua, que daña el ambiente, que no se puede vivir
cerca de una mina, porque eso produce una serie de enfermedades. Me parece que no se ha hecho mucho por desvirtuar esa propaganda que fortalece en alguna medida y que le da cierto nivel de justificación a las campañas que periódicamente se organizan y se emprenden contra la actividad minera. ¿Qué les parece? Yo te diría que sí, en cierto sentido falta educación, como bien decía Juana, y nos corresponde a nosotros como sector el trabajar en esta campaña de educación a la ciudadanía, que entienda la importancia de la minería, que entienda que la minería es necesaria desde el momento en que te despiertas en la mañana hasta que te acuestas. En todo el sentido de tu vida diaria está la minería involucrada. Pero también hace falta un poquitito de cambio en la mentalidad y cambio, yo diría, en todo lo que tiene que ver cómo se presenta o cómo se percibe, porque hay mitos que debemos de eliminar. Y para allá necesitamos sí, también el apoyo del Estado, dando confianza de que las instituciones sí funcionan y han trabajado en la misma. Me explico. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que supervisa a la industria minera. Y puede que sea la industria minera puede que sea una de las que sean más supervisadas en ese sentido y las que más inspeccionan. Y en materia de agua también no solamente tienes al Ministerio de Medio Ambiente, sino también tienes al Ministerio de Energía y Minas, que también supervisa todo lo que tiene que ver con agua. ¿No le parece que el miedo al debate, rehuir el debate, no le da fuerza a todo eso charlatán? Y quiero decir charlatán en el sentido, en la acepción que permite la Real Academia, es decir, una gente que interviene en un debate, en un asunto muy especializado sin el conocimiento debido del tema. Es decir, a mí me parece que históricamente, y no solamente en la minería, el temor a rehuir el debate y aparecer en medio de una polémica le favorece y pone en posición de ventaja a aquellos que se oponen a la actividad minera. Señor De León, usted que es un polemista. Usted que es un polemista. Bueno, y es cierto. Yo tengo una tesis, Miguel, y tú lo sabes porque la he compartido contigo otra vez en programa. Es decir, cuando a mí se me ataca en algo, yo siento la obligatoriedad de responder en las primeras 24 horas. Porque de lo contrario, el argumento toma fuerza y hace como el concreto, se solidifica. Y después que solidifica, es difícil romperlo. Yo creo que tú tienes razón. Yo creo que la minería, y eso lo hemos conversado de manera individual todos nosotros, Elizabeth y yo por un lado, Santiago y yo por otro lado, Juana y yo por otro lado, tú y yo lo hemos conversado muchas veces, que la minería tiene que abrir más las puertas y las ventanas hacia la sociedad. Eso incluye al gobierno central, eso incluye a las iglesias, eso incluye a los líderes comunitarios, eso incluye al gobierno local, eso incluye a cualquier persona en la comunidad que tenga una visión distorsionada de lo que es la realidad de la minería. Porque yo puedo decir, Miguel, que en tu casa hay 8 perros y 14 gatos. Ahora, cuando tú me invitas a entrar y no encuentro ni un perro ni un gato, tengo que recoger mis palabras y pedir disculpas de manera pública. Y eso se puede hacer en la minería. La gente cree que en la minería todo lo que hay es tóxico. Tú dices, pero ¿cómo esa gente que trabaja ahí sobrevive en un medio tan hostil, tan tóxico como tú dices? Y ahí hay gente que tiene 20 años trabajando en una operación minera y es tan saludable como el que más. Entonces, claro, pero si a alguien le da una gripe un día, se proyecta y se difunde como que fuera el resultado de la actividad minera. Y eso sigue cobrando fuerza en el país. Pero si ustedes me lo permiten, doña Juana, señora Elizabeth, Santiago Muñoz y Osiris, yo tengo que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa con el permiso de ustedes, pero regresaremos con el tema de esta noche, la importancia de la minería, especialmente en situaciones como la que hoy vive la República Dominicana y el resto del mundo. Regresamos después de la pausa.